El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a tus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto. Desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. De tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios el día de hoy. Hemos visto las dos realidades, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo. Del Antiguo Testamento, el diablo tienta a Eva. En el Nuevo Testamento tienta a Jesucristo. Y vamos a comparar las dos cosas, las dos situaciones. La primera tentación, la segunda tentación. En la primera tentación vemos al diablo tentando a Adán y a Eva y se enfrasca en Eva y comienza un diálogo. El diablo comienza un diálogo en la tentación metiendo mentiras, engaños y haciendo creer que esa mentira es verdad. Como que Dios te ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. ¿Qué es la mentira? Dios nos había prohibido comer de todos los árboles del jardín. Todos los árboles de comer, de todos los frutos de los árboles de comer. Incluso del árbol de la vida que estaba en el centro del jardín. Solamente había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchos árboles. Y en el centro estaban dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal no lo pueden comer. El árbol de la vida sí lo pueden comer. El diablo entonces mentiroso le dice: ven que Dios no quiere que tú seas feliz. Le prohibió comer de todos los árboles. El fruto de todos los árboles. Mentiras. La mujer, sí, la mujer logra captar la mentira. Dice: no, yo puedo comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces cuando viene la tentación le dice: sí, pero es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, tú serás como Dios. Y eso entonces, en esa otra mentira se cayó. En la primera no cayó, pero en la segunda, por tener un diálogo con el diablo, cayó. Miren, es que vas a ser como Dios. Y la mujer le habló la calle, como Dios. Voy a ser como Dios, tiene el conocimiento del bien y del mal, en castellano. ¿Qué significa el conocimiento del bien y del mal? Que yo no voy a necesitar de Dios para saber qué es bueno y qué es malo, sino que yo mismo, esa es la tentación, yo mismo seré como Dios. Yo me pago
sin tomar en cuenta a Dios. Esa tentación es la misma para los hombres de todos los tiempos. Siempre sacamos excusas. Y nosotros, ¿qué es pecado para nosotros? Lo que yo pienso que es pecado. Lo que yo pienso que es pecado. Si yo pienso que eso no es pecado, pues esto no es pecado. Me estoy convirtiendo igual que Dios. En el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero no estoy comiendo el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida está en la obediencia a Dios. No es lo que yo piense, sino es lo que mande Dios. ¿Se acuerdan cómo fue cuando el diablo tentó a Cristo? Allá se conoce Mateo 4, del 1 en adelante. Lo tientan. ¿Y saben qué es lo que Jesús le dice? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observen, la mujer no le hizo caso a Dios, cayó en la tentación. Cristo le hace caso a Dios, no solo de pan, sino de toda palabra que sea de la boca de Dios. Tuvo en cuenta lo que decía la palabra de Dios, no cayó en la tentación. Cristo no es lo que a él le parece, sino Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esta es la diferencia entre Cristo y los cristianos. Cristo no hace su voluntad, sino la del Padre. Cristo no se alimenta solo de pan, sino de la palabra de Dios. Y ustedes y yo nos alimentamos solo de pan, no de la palabra de Dios. Por eso ustedes verán cuando Jesucristo, Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Jesucristo comienza a predicar el Evangelio, comienza a enseñarnos a nosotros cómo caminar por la vida, nos viene a dar la lección número 1 de la conversión. San Marcos capítulo 1, versículo 15. La lección de la conversión. ¿Cómo que podemos vencer al diablo? ¿Cómo podemos convertirnos? Dejar, como dice allá Pablo, se acuerda que Pablo decía que todos pecamos, que todos, gracias al pecado de la nieve, todos somos pecadores. ¿Cómo convertirnos? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo corregir? ¿Cómo corregir ese pecado que cometió Adán y Eva, esa transgresión, esa desobediencia? ¿Cómo se hace para no caer igual que ellos, para superar, para salir de ese pecado? Escuchen, San Marcos capítulo 1, versículo 15 en adelante. Decía, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido significa no es para mañana lo que puede hacer. El tiempo se ha cumplido es ya. Si no lo hace ya, no lo hará nunca. El tiempo se ha cumplido. El tiempo es ahora, es ya. Es ahora. El tiempo se ha cumplido. No puede decir mañana. Pasa mañana. Cuando mis hijos estén grandes. Cuando. No. Ya. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca de ti, solamente lo que tienes que abrir la puerta. ¿Cómo? ¿Cómo le abro la puerta del reino? Renuncien a su mal camino. Renuncien a su mal camino. Ese es donde nos metió el
Y hay un grupo de misioneros que van a predicar. ¿Qué van a predicar? La palabra de Dios. Y si no predican la palabra de Dios, están conchados. Conchados. Así lo dice San Pablo a Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Así lo dice San Pablo, cómo se logra la conversión. Ustedes van a predicar la palabra del Señor, pero es la palabra de Dios y tienen que cuidar que sea la palabra de Dios que van a predicar. Oigan, como lo dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. No van a ir ustedes a predicar lo que ustedes deben tener cuidado. Escuchen el consejo que da Pablo a Timoteo. Cuida tu conducta. Tu conducta primero. Y tu enseñanza. Cuida tu enseñanza. Lo que vas a predicar, lo que vas a enseñar, cuidado. Persevera sin desanimarte. Persevera sin desanimarte. Pues actuando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Si vas a predicar la palabra de Dios y perseveras en ella, te salvarás a ti mismo y vas a salvar a aquellos que usted le va a predicar y que le van a escuchar. Pero si no perseveras en la palabra, entonces no te estás alimentando de ese pan del cielo verdadero, si lo estás alimentando del pan de la tierra. Hay un problema entonces. El primer problema que nos impide a nosotros la conversión es el no creer en la palabra de Dios. Ese es el primer problema. El segundo problema que todavía no hemos detectado, como el diablo ha querido que nosotros sigamos actuando según nuestro pensar y quitemos a Dios del medio. Ese es el problema. Ahora, miremos el evangelio cuando Jesús es tentado. Ya ustedes lo vieron, lo vamos a repetir. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. El Santo Evangelio. El Santo Evangelio está dividido en 3 segmentos. Las tentaciones en 3 segmentos. Y esos 3 segmentos son las tentaciones que usted y yo, como cristianos, vamos a encontrar a lo largo de toda la vida. La primera tentación, escúchelo, miremos Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Escuchemos cómo dice la Sagrada Escritura. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Escuchen, parece algo extraño, contradictorio. ¿Cómo es que el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el demonio? Porque si no somos probados, no tenemos virtud probada. Usted y yo debemos tener virtud probada. Y si la virtud no ha pasado por la prueba, no es probada. Es virtud, pero no probada. Si pasó por la prueba, es virtud probada. Como el oro se purifica, tiene que ser. También el cristiano se prueba. ¿Dónde se prueba? En la prueba. Si resiste la prueba, si pasa la prueba, aprobó. Y si no pasa la prueba, quedó reprobado. Por eso viene la prueba. Jesucristo pasó la prueba y nos enseñó cómo pasar la prueba. Usted y yo llegamos a la prueba y seguro no pasamos la prueba. ¿Y por qué no pasamos la prueba? Porque no creemos en la palabra de Dios como Cristo, que pasó la prueba. Entonces, el Espíritu lleva para ser probado. ¿Qué significa en castellano? Que ustedes y yo siempre vamos a tener pruebas. ¿Para qué? Para ser probados. ¿Y qué significa para ser probados? ¿Para aplazarnos? No, para ser excelentes. Observen ustedes que los del liceo, los muchachos les ponen pruebas. Yo no sé por qué le colocaban pruebas. Y uno le tenía miedo a la prueba, el examen. Era la prueba, uno tenía que prepararse, tenía que estudiar bastante. Y llegaba uno, ¿para qué era la prueba? Para el malo, para el perezoso, para el tampado. Para el inteligente, para el que le gustaba estudiar, ¿para qué era la prueba? Para lucirse. La prueba que estaba desarrollada, la prueba 20 puntos. Y decía el profesor, ¡Pánfilo! 20 puntos.
noches, al final sintió hambre. Esta prueba se tardaba 40 días y 40 noches sin comer y sintió hambre. Pregunto, ¿esa hambre era bastante o poquita? Sintió hambre. Para la oreja era bastante, tan bastante de 40 días y 40 noches. Un hambre grande. Esta es la primera tentación que el mundo nos ofrece. A todos, no hay que parar. La tentación del gusto, la tentación del placer, la tentación de las ganas. ¿Qué significa 40 días y 40 noches sin comer? Que tenía muchas ganas. En el campo que sea, en el campo que sea. Esa primera tentación es la gana. De allí que el diablo nos engaña desde pequeñito. A ver, venga para que coma sopa. No quiero. ¿Por qué no? Porque no me gusta. Ese niño se está dejando llevar por las ganas. Eso no me gusta. ¿Por qué come chuchería? Porque eso es lo que me gusta. Pero le hace daño. No importa. ¿Por qué toma refresco? Porque eso es lo que le gusta. Pero eso le hace daño. No me importa. ¿Por qué fuma droga? Porque eso me gusta. Pero eso le hace daño. No me importa. ¿Se da cuenta? Ahora, eso, la droga, los vicios, el alcohol, cualquiera que sea, son tentaciones de ganas. No puedo resistir. Quisiera no irme aquí, pero tengo que hacerlo, porque las ganas son como tener 40 días y 40 noches sin comer. Grandes las ganas. O si no, pregúntenle al marido cuántas ganas le tiene la vecina. Como 40 días y 40 noches sin comer. O el novio o la novia. La primera, entonces el primer segmento de la tentación son las ganas, que se reducen en una palabra, el placer o el placer. Hoy día está dibujado de manera muy especial en la parte sexual, que es donde el mundo hoy trata de que se desarrolle más esa tentación. Para los solteros, para los casados. Y se ha desarrollado un poquito más, porque antes era el hombre para con la mujer, la mujer con el hombre, ahora es el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. Y es una tentación. Y es unas ganas, como 40 días y 40 noches sin comer. Eso es la primera tentación. Y escucho lo que sigue. Entonces se le acercó el tentador. Miren cómo tienta. El tentador se acercó y dijo: si eres hijo de Dios. Ahí es el pedacito. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. ¿Qué significa en castellano? Si eres hijo de Dios. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que tú andes aguantándose. Si eres hijo de Dios significa eres libre para hacer lo que le dé la gana. ¿Eres hijo de Dios? Si eres el hijo hace lo que le dé la gana. ¿Quién le va a decir que no? ¿Quién? El hijo de Dios. Haga lo que le parezca. Esa es la primera tentación. Yo soy hijo de Dios. Dios quiere mi felicidad. Yo voy a hacer nada por ahí por televisión.
Y luego le dice, si tienes hambre, 40 días, 40 noches, es decir, ya se le escapa de las manos, las ganas, tiene que satisfacerla. Entonces, ahí es donde tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y decir, no, pero el diablo es fácil, no la pone fácil, eres hijo de Dios. Dios quiere tu felicidad. Dios no va a estar en contra de ti porque haga eso. Además, si Dios lo permite por algo, dale para adelante. Y escuche lo primero. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Miren la tentación del diablo. ¿Las piedras son para comer? No. Las piedras no son para comer. Pero el diablo le dice, haz que esas piedras se conviertan en pan. Se lo traduzco en castellano. Esas piedras, haz que esas piedras que no son para comer, se conviertan para comer. Le pongo ejemplo. En la relación de pareja, ¿tienes tu esposa? Sí, ese es tu pan, que tú puedes comer, es tu esposa. ¿Le gusta la vecina? Sí, esa es una piedra que tú no debes comer. Eso no es para que usted se la coma. El pan suyo es su esposa. La vecina es una piedra. ¿Y qué le dice el diablo? Haz que esa piedra se convierta en pan. Porque tú eres hijo de Dios. Los novios. ¿Está bien que los novios tengan relaciones? No. Pero son novios y quisieran tener relaciones. Eso el diablo le está diciendo, haz que esa piedra se convierta en pan. ¿Es correcto? No es correcto. Pero tú, porque eres hijo de Dios, puedes convertirlo en algo correcto. Es decir, tú puedes llegar a ser como Dios y tú eres el que comprende lo que es bueno y lo que es malo, lo que se ve que está, eso es. Dime una cosa. ¿Es correcto que un hombre esté con otro hombre sexualmente? No. Y el diablo le dice, haz que esa piedra se convierta en pan. ¿Es correcto que una mujer esté con otra mujer? No. ¿Qué dice el diablo? Haz que esa piedra se convierta en pan. Y hay una sola manera para decirle no, como lo dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca. ¿Qué está diciendo en castellano? Sí tengo hambre, sí tengo ganas, claro que sí, me gustaría comerme esa piedra. Pero la palabra de Dios dice, no, es no. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mundo de hoy nos enseña a nosotros a hacer lo que nos venga ganas de decidir. Al niño le dan lo que pida. Lo que no le gusta, no. Es que no le gusta, no puede ser. Lo lleva para donde él quiera, para donde él no quiera, no lo lleva. Ya desde pequeñito hace lo que le venga en gana. Le gusta convertir las piedras en pan. ¿Cómo será transformada su vida? Jamás. Nunca tiene en cuenta la palabra de Dios, sino lo que a él le parece. Cuando se encuentra con la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es todo. Entonces la palabra de Dios ya pasó de moda. Entonces la palabra de Dios no me deja ser feliz. Es que Dios no me deja ser feliz. Yo tengo que disfrutar mi juventud. Usted lo que quiere es convertir las piedras en pan, que se llama libertinaje. Es que Dios no me deja ser feliz. Me prohíbe comer de todos los árboles del jardín, de todos los frutos de los árboles del jardín. No, ya mentiroso. Si
Si eres hijo de Dios. Otra vez. Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, si eres evangélico, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice, Viene la tentación segunda. Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. La segunda tentación la hace el diablo con la palabra de Dios. Agarra y le dice, está escrito, y le recita el Salmo 91. No permitirá que tus pies de males o de piedra todo eso. Se lo recita. La segunda tentación ya no viene con el placer, diríamos con la parte de la carne, los deseos carnales. La segunda tentación viene con la palabra de Dios. Viene para los creyentes, que como Cristo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, de la boca de Dios. Es para todos los creyentes, usted y yo, que creemos en la palabra de Dios. La segunda tentación viene con la palabra de Dios. Está escrito. Y comienza a tergiversar, a torcer la interpretación de las Escrituras. Y eso la gente no se da cuenta. La segunda tentación la gente no se da cuenta. La gente dice, el que traiga la Biblia, yo lo acepto, no importa que sea el diablo. Pero si trae la Biblia, yo lo acepto porque la Biblia es palabra de Dios. Y la gente está así, desarmada. Viene el testigo de Jehová, lo escucha. Viene un pentecostal, lo escucha. Viene un evangélico, lo escucha. Viene un mormón, lo escucha. Viene una dentista, lo escucha. ¿Por qué? Porque trae la palabra de Dios. Pues Jesucristo hoy nos enseñó que el diablo va a venir a tentarnos con la palabra de Dios, y que eso es una tentación tan grande y tan pecaminosa como la primera. Y que usted y yo debemos estar atentos para ver por dónde viene la tentación. Con la palabra de Dios. Viene y le tuerce las Escrituras. El Salmo 91 lo torció. Sí le predicó la palabra de Dios, pero torcidamente. Eso es un pecado. Eso es una tentación. Jesucristo no cayó. ¿Cómo hizo Jesucristo para vencer esa tentación? Escuchen. Jesús replicó, dice también la Escritura. Dice también las Escrituras. Dice también significa que el diablo lo estaba tentando con las Escrituras. Que el diablo le estaba recitando las Escrituras. Que el diablo conocía las Escrituras. Por eso dice también. Usted me está diciendo esto, pero también dice esto. La tentación viene con las Escrituras. ¿Y cómo hace Cristo para vencer la tentación? Con las Escrituras. Dice también las Escrituras. No tentarás al Señor tu Dios. Ahí está como Jesús se defiende, con las Escrituras. Y el diablo hoy está atacando a los cristianos católicos con las Escrituras. Y viene enseñándoles doctrinas falsas. Y el católico no es capaz de seguir el ejemplo de Cristo para decirle al que viene en el nombre de Satanás, decirle, también dice la Escritura esto y esto y esto. Y los católicos, dejándose ofender por el diablo, dicen, es que no hay que pelear con la Biblia. Es que la Biblia no se hizo para pelear. ¿Qué tal que Jesucristo hubiese dicho lo mismo? Es que la Escritura no se hizo para pelear. Y se queda callado, y el diablo dice eso, lo dice con las Escrituras, pues yo le hago caso a Satanás porque es las Escrituras.
manipular la escritura también es un pecado. Eso es un pecado, se lo voy a mostrar con la Biblia, para que ustedes se cuenten que sí es un pecado, que sí es un pecado. Comencemos primero, Santiago 5:19. Cuando una persona se sale de la doctrina, se sale de la verdad, comete un pecado. ¿Y hay que salvarlo? Sí, hay que rescatarlo. Santiago 5:19. Ustedes, misioneros, no pueden ser verdaderos misioneros, solamente ir a rescatar a las personas que están tentadas por el diablo con la primera tentación. Tienen que aprender también a conquistar y a convertir a las personas que están metidas en la segunda tentación, enseñados engañadamente con las sagradas escrituras o Satanás. Y eso es una tentación. Y si ustedes misioneros no son capaces de decirle a la gente, ustedes están engañados con Satanás, con las sagradas escrituras, ustedes no son auténticos y verdaderos misioneros. No están cumpliendo el mandato de Jesús, que lo mandó a todos. Jesús mandó por ahí, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí están cumpliendo también los evangelios. Los hermanos separados, a los cuales a veces no se predicamos. Después yo dice Mateo 5:19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, Esto, observe, extraviarse lejos de la verdad, vamos a ver si es un pecado. y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, ¿Cuál fue el mal camino? ¿Cuál fue el pecado que cometió? Extraviarse de la verdad. El diablo quiere extraviarnos de la verdad y eso es un pecado. Y los hermanos separados del pecado solamente matar, robar, cometer adulterio, ser un borracho. Eso es un pecado, ciertamente que sí. Ese es el primer grupo de pecado. Pero el segundo grupo, extraviarse de la verdad, como lo estaba haciendo el diablo con la Sagrada Escritura, queriendo confundir a Cristo. Sepan que el que aparta a un pecador de ese pecado, extraviarse de la verdad. Sí. sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Entonces logra la salvación. Y esa es la misión de los misioneros. Salvar las almas de la muerte. No solamente de las tentaciones de la carne, sino de las tentaciones del error, de la mentira, de la falsedad, con la palabra de Dios. Miren, otra cita como lo dice el apóstol San Pablo a Timoteo, allá. Y esto para los misioneros, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo 4, 1 en adelante. Le va a mirar, le va a mostrar a todos ustedes cómo tienen que ser misioneros. Dale. Segunda de Timoteo 4, 1 en adelante. Te ruego delante de Dios Te ruego delante de Dios, misionero, que es para ti. y de Cristo Jesús, pues de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, Misionero. predica la palabra. Ah, eres misionero. ¿Qué es lo que vas a predicar? No vas a predicar lo que te dé gana. Vas a predicar la palabra. Predica la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, Insiste a tiempo y a destiempo siendo un buen misionero. rebatiendo, Rebatiendo, reprendiendo reprendiendo o aconsejando, o aconsejando. siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Siempre con paciencia, no se sobrevole. No se sobrevole, paciencia. Escuchen lo que viene, porque hay que predicar a tiempo y a destiempo, porque hay que hacerlo, porque Pablo dice, en nombre de Cristo Jesús les mando esto. Escuchen por qué. Pues llegará un tiempo Y estamos en ese tiempo. Esa es la tentación del mundo de hoy. ¿Cuál es la tentación y cuál es el tiempo en que estamos? en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, Esa es una tentación. Eso es un pecado. No soportar la sana doctrina. Ya no le importa lo que diga la iglesia de Cristo. Ya no le importa lo que Jesucristo enseñó. No la soporta. Ya le fastidia que le hablen de la confesión. Le fastidia que le hablen de la comunión. Le fastidia que le hablen
hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Hábiles en captar su atención, hábiles para hablar, y la gente les gusta. Eso viene de Satanás. Sí. Cerrarán los oídos a la verdad. Cerrarán los oídos a la verdad. Ya no quieren que le prediquen la verdad. Ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren ir a la misa, no les gusta que le prediquen la verdad. Se cierran a la verdad. Y se volverán hacia puros cuentos. Hacia puros cuentos. Que el pastor aquel tuvo una revelación donde el Señor le dijo que tenía que acostarse con la esposa suya. O que el pastor le dijo que tuvo una revelación y que ahora tal cosa. No, puros cuentos. Nada de la Escritura, puros cuentos. Sí. Por eso deben estar siempre alerta. Alerta el pecado de nosotros que no estamos alerta. Ni siquiera nos damos cuenta que es un pecado. Ni siquiera. Y entonces estamos predicando, pero no sabemos que eso es lo que nos manda. Dios nos manda a predicar eso. Si eres un auténtico misionero, no puede estar predicando solamente contra los pecados de la carne, que sí existe, y es el primer bando, sino también tiene que predicar sobre el segundo, la segunda tentación, o el segundo bando, que es el distorsionar las sagradas escrituras, el mensaje de Dios. Sí. Supera las dificultades. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Dedícate a su trabajo de evangelizador. Entonces, si es un pecado, y observen ustedes cómo lo dice allá, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Es un pecado. Que la gente no sepa que es un pecado el distorsionar las escrituras. Miren cómo dice la Sagrada Escritura, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu nos dice claramente Que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. algunos renegarán. Renegar significa antes pertenecía a la fe y ahora reniega. ¿Cómo reniega? Cuando yo era católico, yo fui bautizado en la iglesia católica, ahora reniego de ese bautismo y me vuelvo a bautizar. Eso es renegar de la fe. Las personas que se vuelven a bautizar están renegando de la fe. Se llama pecado de herejía. O están renegando de la fe para enseñar, distorsionando la doctrina. Y es un pecado y la iglesia lo llama herejía. Y cuando niegan toda la fe se llama apostasía. Es un pecado. Pero los católicos no lo tenemos presente. Que algunos renegarán de la fe. Y ellos mismos le dicen, cuando yo era católico, están renegando. Antes lo fue, ahora reniegan de eso. Fue bautizado, ahora se vuelve a bautizar renegando. Pecado mortal. Algunos renegarán de la fe. Para seguir espíritus seductores. Diablo, espíritus seductores se llama Satanás. Espíritus seductores. Y doctrinas diabólicas. Eso es un pecado cuando la doctrina es distinta, cuando se cambia la doctrina, cuando se manipula la palabra de Dios, se llama doctrinas diabólicas. Lo dice la Sagrada Escritura, y si alguno piensa que es mentira, que son palabras mías de yo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 de adelante. Eso fue lo que hizo Satanás con Cristo en la segunda tentación. Manipularle, quererle cambiar la doctrina, querer cambiar el mensaje de Dios. Y eso es un pecado. Y algunos renegarán de la fe para seguir doctrinas diabólicas. Espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de lo infame. Hombres mentirosos
Y en diciembre del 2000 se acabó el mundo. Mire, el mundo se acaba ahorita, el Señor lo ha dicho, el Señor viene a llevar su iglesia y si usted no se convierte se van a condenar. Yo le dije, ¿qué quiere que me convierta? ¿Querés en Michi? Yo le digo, no, Michi. Yo, bueno, que se meta evangélico, le dije, ahí se dio un gran problema. ¿Para qué me voy a meter evangélico? Yo que tengo que cambiar de vida, no cambiar de religión. Dios no, porque Cristo viene, ahorita en el 2000 se acaba el mundo. Le dije, ¿usted está seguro que se acaba el mundo en el 2000? Me dijo, sí. Le dije, bueno, como usted está muy seguro, ¿cuándo se acaba? Dijo, el 31 de diciembre se acaba el mundo. Le dije, bueno, hagamos una cosa, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ah, usted no cree en la palabra de Jehová? Le dije, sí creo en la palabra de Jehová, pero la palabra suya no. Dios está escrito. Le dije, bueno, si está muy seguro, hagamos un trato. Mire, el mundo se acaba el 31 de diciembre, ¿usted está convencido? ¿Sí o no? Digo, mira, que sí estoy convencido. Le dije, bueno, vamos a ir a un abogado, hacemos un papel, que si el mundo no se acaba el 31 de diciembre, la casa suya pasa para mí, el carro suyo pasa para mí, la finca suya pasa para mí, todo lo que usted tiene pasa para mí. Digo, usted se está burlando de la palabra de Dios. Le dije, no, estoy burlando de usted. Digo, ¿usted no cree que se va a acabar el mundo? Le dije, no creo. Y si usted sí cree, demuéstreme. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y si el mundo se acaba, pues vamos a hacer la cosa bien. Después del 31 de diciembre, si el mundo se acaba, el carro mío para usted. Las cosas que yo tengo para usted. Si no se acaba, pues usted tiene para mí. El hombre se fue bravo. Digo, de locura, usted se está burlando de mí. Usted no cree, usted es un ateo, usted no cree en la palabra de Jehová. Él sí creo, para que usted ande engañando a los bobos. Y mire, pastor, si el mundo no se acaba el 31 de diciembre, usted se lanza de mi pueblo. Porque yo lo voy a perseguir donde quiera que vaya, como la gente sabe que es mentiroso. Lo voy a quitar. Falso profeta, mentiroso, no se acabó el mundo. Créame, el mundo no se acabó y yo que vivo aquí puedo lograr las cosas. Y me fui a buscarlo ahí. Y resulta que ya el 2 de enero, el hombre ya había vendido todo ese dinero. Después, no vuelvo todavía para mi pueblo. Mentiroso. Aparecerán hombres mentirosos. O díganme si ustedes no escucharon que el mundo va a acabar en el 2000. Mentiroso, falso. Pero la gente no sabe que es el pecado. Miren cómo le dice San Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y con eso, el primer plano, el segundo plano de tentaciones, lo dejamos a un lado. Para que se den cuenta que sea una tentación. Y cómo lo dice la Biblia, segunda de Juan 1, 9. Para que ustedes escuchen que no solo invento un vino, sino que los católicos estamos dormidos por no escuchar. ¿Cómo dice la palabra de Dios que el diablo nos va a tentar? Sí nos va a tentar Satanás con la palabra, escuchen. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, Escuchen, toma una aventura. Voy a meterle al médico, al testigo de Jehová, por una aventura, para ver qué se siente, como una aventura. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no permanece en la iglesia de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, oigan, no posee a Dios. eso es un
Y si no permanecemos bien en la doctrina, estamos pecando y eso es una tentación. Entonces la tentación que tenemos ahorita es dejar de ser católicos, salirnos de la iglesia de Cristo para seguir otras doctrinas de personas que vienen tentando al católico por la Biblia, como lo hizo el diablo con Cristo. Cristo no cayó en la tentación y nos advierte que nosotros tampoco debemos caer en esa tentación. Y termino con la tercera tentación. La tercera, cuando el diablo lo lleva a un lugar alto, yo estuve allá, yo estuve en el lugar de las tentaciones, tuve la oportunidad de ir allá en el lugar de las tentaciones. Un lugar alto, se ve todito, y le muestra todo lo que dice. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Aquí viene la tercera tentación, el tercer grupo, cuando el diablo no quiere que usted adore a Dios, sino que el diablo quiere que lo adore a Él. Ese es el problema. Y la primera que muestra, miremos entonces, la primera que muestra aquí es el tener, te daré todo. Ahora la Biblia puede estar diciendo que la tentación que nos lleva a apartarnos de Dios y tener al diablo como nuestro Dios es el querer tener y tener y tener el amor desordenado al dinero, que no me importa el predicar mentiras con tal de tener el diezmo, que no me importa explotar al pobre con tal de tener riqueza, no me importa quedarme con el sueldo del obrero con tal de la casa mía creciente, no me importa meterme a político falso y engañador, tapar al pueblo y que un pueblo se muera de hambre con tal de que tenga plata en el banco. Primero está el amor al dinero. Y el diablo le dice: lo que quiero es verte postrado a mis pies, rendido a mis pies, como si yo fuera Dios. Y eso le dice: no, solo a Dios adorarás. Yo no tengo por postrarme. Postrarme significa entrega total. Postrar es acostarse con la cara boca abajo, con la cara en el piso, entrega total. Así era el adorado del pueblo de Israel también a Dios, postrado, con el rostro en tierra, diciendo: no soy nada, tú eres todo, me doblego ante ti completamente. El diablo quiere que nos rindamos delante de él para tener. Esa es la primera tentación del tercer grupo, el amor al dinero. Aquello que Jesús dijo en Lucas 16:13: nadie puede servir a dos señores, o sirve a uno y al otro, sirve al otro, a uno. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Por el dinero muchos se han apartado de Dios, y Jesús dijo: es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico se salve, porque el dinero hace olvidar de Dios. Pero luego, como el diablo también quiere que nosotros nos rindamos a sus pies, y el mundo de hoy está rindiéndole culto de adoración a Satanás, como los santeros y babalaos que han invadido nuestro país. Los santeros y babalaos que están ofreciéndole culto a Satanás y ofrecen sacrificios de animales, un pollo, un gato, y después, cuando ya un poquito más avanzado, hasta un niño, ofreciéndole culto a Satanás. Los brujos, el tabaco, lo de las cartas, los horóscopos, todo eso que es superstición y brujería, que está invadiendo al mundo. Es el tercer grupo de tentación que vamos a tener, que pareciera que eso es normal. Incluso los santeros que visten de blanco, ustedes no se lo pueden ver, los santeros que visten con
diablo lo está tentando por el tercer grupo de tentaciones para quitarle la gloria a Dios. Escuche cómo dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14 en adelante. Por lo tanto, hermanos muy queridos, hermanos, huyan del culto a los ídolos. Huyan del culto a los ídolos. Ídolos, para el que no sabe, no es una imagen, como dice el hermano separado. Ídolo es un Dios falso, un Dios que no es Dios. Ídolo es otro Dios. No como dice el hermano separado. Un ídolo es una imagen. No, ídolo es otro Dios. Huyan del culto a los ídolos. Y viene explicando cómo es el culto a Dios y cómo es el culto a los ídolos, para que usted sepa si está dando el culto a Dios o si está dando el culto a los ídolos. Escuchen. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Aquí nos está enseñando que la manera de unirnos a nuestro Dios es a través de la copa de bendición que bendecimos, para unirnos con la sangre de Cristo. Sí. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento es la manera de rendirle culto a Dios. Huyan del culto a los ídolos, hay que darle culto a Dios. Sí. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Esta es la manera como el cuerpo de Dios, que la iglesia, le rinde culto a Dios. Sí. Porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Se supone que todos, los hermanos separados más, pero todos los que le rendimos culto a Dios lo hacemos de esa manera. Sí. Fíjense en los israelitas. Para ellos, comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. ¿Por qué tenemos que comer de la víctima? ¿Por qué tenemos que comer el cuerpo de San Cristo? Para entrar en comunión con el altar. Y al entrar en comunión con el altar es entrar en comunión con Dios directamente. Sí. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada Aquí viene la segunda parte. o que el ídolo sea algo. Pero los sacrificios de los paganos Pero los sacrificios de los paganos, van ofrecidos a los demonios. el que no ofrezca el pan y el vino, que es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, está ofreciendo a los demonios los sacrificios que hace. Son paganos. Está poniendo el culto de los cristianos, que es la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo, y el culto de los paganos, que sea lo que sea, le lo está ofreciendo a los demonios. Sí. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Es un pecado. Siga. No pueden beber al mismo tiempo Escuche, al mismo tiempo, de la copa del Señor la copa del Señor, de la Eucaristía, y de la copa de los demonios. y de la copa de los demonios. En este caso que tenemos ahorita, actual, la brujería, hechicería, los babalaos, los santeros. Decidan qué grupo va a ganar usted, para allá o para acá. ¿Cuál va a ganar? Ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. La mesa del Señor es la Eucaristía, y no puede pertenecer a la mesa de los demonios. En castellano, usted tiene que ser católico definido. Usted no puede decir yo soy católico pero voy a un brujo, yo soy católico pero soy santero, yo soy católico pero voy a los abonados, yo soy católico pero me leo las cartas, fumo el tabaco, yo soy católico. No, decida. Usted tiene que decidirse o con el Señor o con el demonio. Sí. ¿Queremos provocar caso a los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Esa es la pregunta. ¿Estamos desobedeciendo a Dios? ¿Estamos provocando la ira de Dios? Entonces tenemos que convertirnos, cambiar. Estas son las tres, diríamos, tentaciones fuertes que el diablo nos coloca. Tres grupos de tentaciones. Y ustedes y yo tenemos que verlo. Solo con la palabra de Dios podemos superarlo. Si no lo tomamos en cuenta con la palabra de Dios, entonces, hermanos, estamos escuchando. Yo terminaría entonces con la frase de Jesucristo. Aquel que
Amén.